Mi esposa grito, mi hermana dice que me está enganando y le creo. Dis-je, bien. Invité à su hermana a casa y reproduis la grabation de su hermana tratando de seducirme la semana pasada. Mi esposa miro a su hermana, luego a mí, pero yo ya estaba haciendo las malta. Yo, ombre, 32 anneaux, honestament ni siquiera sé por dónde empezar con este desastre. Mi esposa, 30, y yo hemos estado casado por 5 anneaux. Un buen matrimonio, o eso pensaba. Discutimos a veces como todos los demás, pero nada important hasta el mart pasado. Llegué a casa del trabajo alrededor de las 6 heures du soir. Un día normal, trash comida para levar porque la mencionó que estaba cansada del trabajo. Tan pronto como entré, ella estaba parada en la sala con los brazos cruzados, teléfono en mano, mirandome como si acabara de atropellar a su perro. Tenemos que hablar. Esa tres palabra, amigo. Nunca son buena. Está bien. Dejé la comida. ¿Qué pasa? Me está enganando? Momento de confusion totale. ¿Qué? No porque preguntaría eso siquiera. Ella levanta su teléfono. Mi hermana te vio el juve pasado en ese bar nuevo del centro con una mujer. Dijo que usted dos se veían muy cómodo junto. Su hermana, por supuesto. Llamémosla. En realidad, ¿sabe qué? Ni siquiera le voy a dar un nombre. Ella es simplemente hermana de aquí en adelante porque no se merece más que eso. Eso fue algo de trabajo, dis-je. Mi nueva gerente. Estábamos discutiendo los informes trimestral tomando algo porque la oficina estaba demasiado ruidosa. Te conté sobre esto. No me dijiste que era guapa. De hecho, me reí. No pude evitarlo. No me di cuenta de que necesitaba darte una descripción física de mi compañero de trabajo. Debería calificarlo del 1 al 10 por adelantado. Fuelo incorrecto para decir. Ella explotó. No te rías de mí. Mi hermana no mentiría, dis yo. La forma en que la miraba, la forma en que tocaba su brazo. Yo no toqué el brazo de nadie. Mi hermana me ha estado cuidando desde que éramos niñas. Nunca se ha equivocado con la gente. Me advirtió sobre mi ex y tenía razón. Así que cuando ella dice que me está enganando, le creo. Me quedé allí parado. 5 anneaux de matrimonio, confianza, compañerismo, construyendo una vida junto. Ella toma la palabra de su hermana sobre la mía basando en que? En que me tomé una copa de trabajo en publico. Así que eso es todo, dis-je en voz baja. Ni siquiera va a considerar mi versión? No va a pedir detalles, verificar mi historia, nada? Mi hermana no me mentiría. Algo dentro de mí simplement se apagó. ¿Sabe ese momento cuando te das cuenta de que has terminado? Ce fut. Bien, dis-je. Le créé? Génial. Agarré mi la vie me fui. Fui a casa de mi amigo, me desplomé en su sofá, ignoré mi teléfono que no paro de sonar toda la noche. Pero aquí está la cosa. Esto es lo que mi esposa no sabía. La semana pasada, el mart por la noche, hermana vino mientras mi esposa trabajaba hasta tarde. Dijo que necesitaba pedir algo prestado. Olvidé que. Cosa normal de cunada, verdad? Incorrecto. Estaba actuando rara, carinosa, seguía encontrando excusa para acercarse. Pregunto si yo era feliz en mi matrimonio, hizo comentario sobre como siempre pensó que yo era atractivo y como su hermana no me apreciaba lo suficiente. Bandera horas por toda parte. Le dis que tenía que irse. Se rió como si estuviera bromeando, pero luego intentó besarme. De hecho, se abalanzó sobre mí. La empujé, le dis que se largara y no volviera nunca. Se enfadó, me llamó de todo, dijo que me arrepentiría de rechazarla. Y aquí está el de tal clave. Grabé todo el asunto en mi teléfono. No el principio, pero desde que empezó a ponerse inapropiada. Lo tenía en mi bolsillo. Empecé a grabar voz cuando mi instinto me dijo que esto iba mal. La grabé proponiéndome cosa. Me grabé diciendo que se fura. Grabé su rabieta al salir. Elevado esa grabación conmigo toda la semana,
proguintandum si deberia contarselo a mi esposa. Decidino hacerlo porque supus que solo causaria drama y hermana elo negaria todo de todo modo. Supongo que hermana decidió atacar primero. Intelligente. Me acusó de enganarla, así que si yo revlaba que ella trató de seducirme, parecería venganza o elo que si. Pase el juve en casa de mi amigo planeando mi próximo paso. Llamé a un abogado el viernes por la mañana solo para conocer mi opción. El dijo, garda la grabación, documenta todo y se intelligente con los siguientes pasos. El viernes por la tarde, le envié un mensage a mi esposa, quiero hablar cara a cara y quiero que tu hermana esté allí también. Ella respondió de inmediato, porque quiere que ella esté allí. Porque ella es parte de esta conversación. O ella está allí o no voit. Tardó una hora en responder. Bien. Manana a las 2 heures de l'après-midi en nuestra casa. Lego el sábado. Me presenté a la 1h55 de l'après-midi con mi teléfono, mi portátil y una batería de respaldo. Mi esposa abrió la puerta luciendo agotada. Hermana estaba en el sofá con una mirada de total presunción. Está bien, dijo mi esposa. Estamos aquí. Habla. Pus mi portátil en la mesa de centro, abrí el archivo de audio y le di a reproducir. Voz de hermana, sab, siempre pensé que eras muy atractivo. Como mucho más atractivo que los chicos con los que ella suele salir. Mi voz, eso es inapropiado. Debería irte. Voz de hermana, oh, vamos. No seas así. Veo como te trata. Siempre reganando. Siempre cansada. Nunca aprecia elo que tiene. Yo nunca te daría por sentado. La sangre desapareció de la cara de hermana. La cabeza de mi esposa se giró bruscamente hacia ella. Espera, dijo mi esposa. Cuando fue esto? El martes pasado, dije. Vino mientras estaba en el trabajo. La grabación continuó. Hermana insinuandosa. Yo diciendo que se fura. Ella enfadandosa, insultandome, diciendo que me arrepentiría. Para cuando terminó, mi esposa miraba a su hermana como si nunca la hubiera visto antes. Tu trataste de. Mi esposa ni siquiera pudo terminar la frase. Hermana saltó. Está mintiendo. Eso es falso. Lo edito o eso ya o algo así. No puedo creer seriamente que esa es tu voz, dijo mi esposa secamente. Probablemente me grabó diciendo otra cosa y elo edito junto. Esto es exactamente lo que hacen los tramposos. Manipulant. Yvette, dijo mi esposa. ¿Qué? Vete de mi casa. La cara de hermana pasó por una cinco emoción diferente. Choc, ira, pánico, vuelta a la ira. De verdad te pon dessus lado después de todo elo que he hecho por ti? Después de haberte protegido toda tu vida. Protegerme? Intentaste acostarte con mi marido porque se me estaba insinuando. Intentaba demostrar que era un infiel. Esto era una prueba y el fallo. Las gimnasia mental eran de nivel olímpico. Mi esposa señaló la puerta. Fura. Ahora. No me llame. No me escriba. No te acerca a mi casa. Hermana me miró con puro veneno en los ojos. Esto no ha terminado. Agarró su bolso y salió furiosa. Dio un portazo tan fuerte que un marco de foto se cayó de la pared. Silencio. Mi esposa se volvió hacia mí, con lágrima en los ojos. Lo siento mucho. Debí haberte credo. Debí haber. Si, dije. Debiste haberlo hecho. Pasé por su lado hacia nuestro dormitorio y comencé a hacer una malta. Espera, ¿qué está haciendo? Te va? Pero me disculpe. Te creo ahora. Ella se ha ido. Dejé de empacar y la miré. Tomaste su palabra sobre la mía. 5 anneaux de matrimonio y le crest sin cuestionarlo. Ni siquiera me diste la oportunidad de defenderme. Estaba asustada. Pensé. No me importa lo que pensara. La confianza se ha ido. ¿Cómo se supone que voy a vivir con alguien que piensa tan poco de mí? Ella empezó a llorar más fuerte.
Por favor, no te veia. Podemos arreglar esto. Consejoria, lo que necesite. Lo que necesito e una esposa que confie en mí. Tu no eres esa persona. Terminé de empacar mi cosa esencial, agarré mi articulo de tocador, mi portátil del trabajo, algo de repas. Ella me siguió por el apartamento, rogandom que me quedara, promettiendo que lo arreglaria. Me detuve la puerta. Me quedaré con un amigo. Volveré por el resto de mi cosa la próxima semana. Podemos resolver el del apartamento y todo el demás a través de abogado. ¿Abogado? ¿Quiere el divorcio? No sé lo que quiero todavía, pero sé que no puedo estar aquí ahora mismo. Me fui, mudé mi cosa a la habitación de invitado de mi amigo esa noche. Apagué mi teléfono por las llamadas y mensajes no paraban. Han pasado 4 días. Encendí mi teléfono esta mañana y tenía más de 100 mensajes. La mayoría de mi esposa rogandom que volvira a casa. Alguno de su padre preguntando que pasó. Tres de hermana la mandom de todo y amenazando con contar la todo la verdad sobre mí. Génial. Que lo intente. Me reuniré con mi abogado de nuevo manana para discutir opción. Una parte de mi quiere solucionarlo, pero una parte más grande simplement ha terminado. Sab, et como vuel de que tu parja Elijah créé que era un infiel por una accusation aléatoria? Como reconstruyezo? On no tango respuesta. Solo necesitaba escribir esto en algún lugar. Actualisation 1. 5 días después. Val, así que las cosas escalaron. Por supuesto que lo hicieron. Recuerdan como hermana dijo esto no ha terminado? Lo decía en serio. El lune por la manana, le gai al trabajo y mi jefe me llamó a su oficina. Se veía increíblement incomodo. Hombre, necesito preguntar algo y real lamento hace esto, pero está pasando por algo en casa. Se me cayó el estómago. ¿Por qué? Recibí un correo electrónico el fin de semana de alguien que dais certucunada. Dijo que la HAS estado acosando, haciendo l'insinuación no deseada, y que Bueno, uso la palabra inestable. Está preocupada por la seguridad de nuestro cliente. Solo lo miré fijamente. Mira, continuó, te conozco. Esto no suena a ti en absoluto, pero tengo que seguir el protocolo. RR.HH quiere hablar contigo. Pasé 2 horas en RR.HH. Explicando la situación, le mostré la grabación, expliqué todo el lío. Fueron comprensivos, pero nazi tuvieron que documentar todo, ponerme en un periodo de enfriamiento ou de 3 días mientras investigaban, básicamente me enviaron a casa sin paga. Llamé a mi abogado de inmediato. Dijo que esto era acoso, posible difamación, y que deberíamos enviar la hermana una carta de CSI desistimiento. La redactamos esa tarde, pero hermana no había terminado. El mart, llamó mi arrendador. Apparentement, alguien reportó disturbio domestico en nuestro apartamento. Gritó, pelea, posible violencia. El arrendador estaba obligado a hacer un seguimiento. Le expliqué que no vivía alides hacia una semana. Le di la dirección de mi amigo. Le dije que l'amara a mi esposa si quería confirmación. Fut amable al respecto, pero advirtió que si recibía más que ya, tendría que tomar medidas según el contrato de arrendamiento. El miércoles, recibí una llamada de mi madre. Estaba llorando. ¿Qué está pasando? Tu sugra me llamó. Dijo que has tenido una aventura y que cuando tu esposa te confrontó, atacaste a su hermana. ¿Qué? Dijo que ya tuvo que llamar a la policía por las estaba amenazando. Le expliqué todo a mi madre, le envié la grabación. Pasó de l'horar a estar furiosa en 1:30 segundos. Esa pequeña bruja, ¿cómo se atreve? Voy a llamar a su madre ahora mismo. Mamá, no. Demasiado tarde. Ya había colgado. 20 minutos después, mi sugra me llamó directamente. Tien mucho descaro poniendo a tu madre en contra de mi familia. Mi hija me contó lo que real pasó. Era un mentiroso y un manipulador. Yo tengo una grabación, dije con calma. Silencio. ¿Qué?
Tango une aggravation de suija tratando de séducirme, insinuant dose, de mi diciendol que ce fura, de ella amenazandum quando la rechassé. Le gustaria escucharla. Mas silencio. Yo, mi-ja, no elo aria. Suis-ja absolutament elo aria y elo iso. Il Hugo, quando no mordi el anzuelo, decidio accusarme de enganar a su hermana para cubrir su ella. Y ahora está la mando a mi trabajo, presentando informe falso y poniendo a mi propia familia en mi contra. Podia escucharla respirar al otro lado. Enviam la grabación por correo electrónico, dijo finalmente. Lo pensaré. Colgué. Mi abogado dijo que no le enviara nada sin su aprobación, así que no Eloís. Pero al parecer, mi madre ya se la había enviado durante su pelea a grito. UPS. El Juve, mi esposa apareció en casa de mi amigo. Yo estaba trabajando desde mi portátil cuando sonó el timbre. Mi amigo respondió, y escuché la voz de mi esposa preguntando por mí. No creo que si una buena ID, dijo mi amigo. Solo necesito 5 minutos, por favor salí a la puerta. Se veía terrible. Ojra bajo su ojo, cabello desordenado. Obviamente no había dormido. Podemos hablar, preguntó. No tenemos nada de qué hablar. Por favor, solo por favor déjame explicarte. Contra mi mejor juicio, salí. Mi amigo se quedó cerca de la puerta, protector. He estado tratando de contactarte, dijo. Lo sé. Mi hermana. Mi mamá la llamó, le puso la grabación. Ella está negando todo. Dice, lo falsificaste de alguna manera. Pero sé que es real. Conozco tu voz. Conozco su voz. C'est elle que escuché. Génial. La corté complètement. Bloqué su numéro. Le dis que nunca me contactara de nuevo. Le dis a mi padre que si se ponant dessus lado, también estant fura de mi vida. No dis nada. C'est que elo arruiné. C'est que elo siento o no es suficiente, pero estoy tratando de arreglar esto. Presenté un informe policial sobre las falsa afirmación que hizo. Lame a tu trabajo y le dis que todo era mentira. Estoy haciendo todo elo que puedo para arreglar esto. Eso el indo, dis. No cambia nada. ¿Qué quiere de mí? Su voz se quebró. Dim que hace y elo haré. Quiero volver al mart pasado y que confie en mí, pero no puedo. Así que en lugar de eso, sigo adelante sin ti. ¿Quiere el divorcio? O no elo he decidido. Por eso tengo un abogado. Te amo. No actuaste como tal. Ella comenzó a llorar. Un colapso total allí mismo en el Porsche de mi amigo. Una parte de mi quería consolarla. La mayor parte de mi simplement no sentía nada. Necesito que te vea, dis-je. Por favor, no te rinda con nosotros. Tu te rendiste con nosotros cuando le cresta ella sobre mí. Volví a entrar. Mi amigo cerró la puerta. La escuchamos l'horar afura por uno minutos antes de que se fura. El viernes por la manana, hermana me envió un correo electrónico. Azinto, tenemos que hablar. Noelo abrí. Lo reenvié directement a mi abogado. El me llamó una hora después. Apparentement, el correo era hermana tratando de negociar. Retiraría toda su reclamación y diría a todo la verdad si yo aceptaba no emprender acción legal contra ella. Habla en serio, pregunté. Desafortunadamente, sí. Y acaba de incriminar por escrito. Esto es hermoso. Enviamos una respuesta. Hermana tiene 48 horas para retractarse de todas las declaraciones, emitir disculpa por escrito a mi empleador y arrendador, y cesar todo contacto. De lo contrario, solicitaremos una orden de restricción y presentaremos cargo por difamación. Eso fueye. La fecha limite est manana a las 5 heures de l'après-midi. Mi esposa me envió un mensage esta manana. Mi padre te crine. Confrontaron a mi hermana. Ella admitió que se te insinuó, pero afirma que tu la provocaste. Ya no le hablan. No respondí. No sé qué estoy haciendo aquí. Una parte de mi quiere perdonar a mi esposa, tratar de solucionarlo.
Pero cada ve que pienso en su cara cuando me acusó de enganarla, cuando dijo que le creía a su hermana sobre mí, simplement me enojo de nuevo. Mi abogado dice que debo decidir pronto que quiero solicitar el divorcio o intentar terapia. Estar en el limbo no es saludable. Probablement tenga razón, pero ahora mismo solo estoy cansado. Actualisation do. 2 semanas después. La fecha limite lego y pasó. Hermana no se retractó de nada, así que presentamos la demanda. La petición de orden de restriction entró el 1 por la manana. Fecha de corte programada para este viernes. Mi abogado dice que es prácticamente una victoria asegurada dada la grabación, los correo electrónico, las declaración falsa probada a mi empleador. El mart, los padres de mi esposa me llamaron, su papa estave. Y yo, te debemos una disculpa. No dije nada. Criamo a esa chica, continuó. Pensamos que le habíamos enseñado mejor, pero al escuchar esa grabación, sabiendo lo que hizo. Estamos avergonzado. Está bien. Nuestra hija, tu esposa, es un desastre. No comme. Apena duerme. Te ama. Cometió un error terrible confiando en la persona equivocada, pero te ama. Lo sé. Te va a divorciar de ella? O no lo sé. Eso es justo. Es más que justo. Decida lo que decida, te apoyaremos y la apoyaremos a ella a través de esto. Pero debes saber que ella no es el enemigo aquí. Fut manipulada por alguien en quien confió toda su vida. Tal vez tenía razón. Tal vez mi esposa también fue una víctima. Pero ella seguía siendo la que me miró a los ojos y eligió creer que yo era un infiel. El miércoles, las cosas se pusieron raras. Recibí un mensage de Facebook de una de las amigas de hermana, alguien a quien había conocido quizá 2 veces en evento familiar. Era un pedazo de arruinando su vida porque te rechazó. Que clase. Hice una captura de pantalla, cela envié a mi abogado, la bloqué. Luego otro, persona diferente, mismo mensage. Esencialmente, destruí una familia porque no pude manejar el rechazo. La narrativa que hermana estaba tejiendo era increíble. Ella era la víctima ahora. Yo era el depredador que se le insinuó, grabó su rechazo y ahora elo estaba usando para arruinar su vida. 5 mensajes más ese día, todo de su amigo, todo insultandome, amenazando con exponerme, diciendo que el karma me alcanzaría. Mi abogado presentó una moción de emergencia para incluir el acoso de los asociados de hermana en la orden de restricción. El juve, RR.HH. De mi trabajo l'amo. Hermana les había enviado correo electrónico adicional algando que manipulé el audio, que era peligroso, que deberían despedirme por la seguridad de la empleada. Mi jefe estaba furioso. No conmigo, con ella. Esto ha ido demasiado lejos, dijo. Le enviaremos un CSI desistimiento de parte de la compañía, y si sigue con esto, emprendremos acción legal por acoso a nuestro empleado. Le agradecí, de verdad. Saber que mi trabajo me respaldaba hizo que todo fuera un poco menos horrible. El viernes fut la audiencia judicial. Me presenté con mi abogado. Mi esposa estaba allí sentada en la parte de atrás. Hermana apareció con su propio abogado. Alguien tipo que probablemente encontró en anuncio de televisión nocturno. El juez revisó todo. La grabación, la línea de tiempo, los correo electrónico, el acoso documentado, las declaración falsa a mi empleador y arrendador. El abogado de hermana trató de argumentar trampa, que la había grabado sin consentimiento. Mi abogado señaló que estamos en un estado de consentimiento de una sola parte, perfectamente legal. Luego, el abogado de hermana trató de afirmar que la grabación fut editada. El juez preguntó si tenían alguna evidencia de eso. No la tenían. Finalmente, la propia hermana habló. Su señoría, me ha estado acosando. Desde que elo rechacé, ha estado. Sonora, interrumpió el juez, según la cronología, usted hizo esta insinuación. El la rechazó. Luego usted elo acusó de infidelidad en su esposa. Eso no es el acosandola. Eso es usted tomando represalia contra él. Su cara se puso rora.
Se concéder la ordenne de restriction. Distancia minima de 500 pi, 150 metros. Sin contacto directo o a través de tercero. Prohibido publicar sobre el peticionario en las redes sociales. La violation resulta en arresto inmediato. Entiende? Hermana parecía querer discutir. Su abogado puso su mano en su brazo y asintió por ella. Si, su senoria. Fura del juzgado, mi esposa intentó acercarse a mí. Levanté la mano. Aquí no. Ahora no. Solo quería decir que estoy orgullosa de ti por defenderte. Gracia. Podemos. Podemos hablar en algún momento? Hablar de verdad? La miré. Había perdido peso, se veía agotada. Probablement sentia que su mundo se había derrumbado. Unet al club. Lo pensaré, dis-je. Ella asintió y se fut. Mi abogado me levó aparte. El caso de difamación contra hermana y el siguiente. Vamos por dano por salario perdido, angustia emocional, dano a tu reputación. Estimación conservadora. Estamos hablando de $30,000 a $50,000 si ganamos. No me importa el dinero. Lo sé, pero debería importarte el principio. Ella necesita enfrentar consecuencias reales. Elle tenía razón. Et esa noche, finalement respondit à uno de los mensajes de mi esposa. Café Manana, 10h du matin es lugar en Madison. Ella respondió de inmediato. Estaré allí. Gracia. Sábado por la manana. Llegué temprano, pedí un café negro, me senté en la cabina de la esquina trasera. Ella apareció exactament a tiempo, pidió té, se sentó frente a mí. Gracia por aceptar renirt, dis-je. Tiene 20 minutos. Habla. Ella respiró hondo. He estado en terapia, 3 sesiones hasta ahora, tratando de entender por qué le cree inmediatamente, por qué no confie en ti. Y mi terapeuta cree que es porque ella ha sido mi protectora toda mi vida. Cuando papá bebía, ella era quien me mantenía a salvo. Cuando me acosaban en la escuela, ella lo manejaba. Cuando mi ex me engañó, ella fut quien se enterró y me lo dijo. Fui condicionada a confiar en ella por encima de todo. No es una excusa, lo sé, pero es una explicación, y estoy trabajando en ello. Trabajando en confiar en mi propio juicio en lugar de depender siempre del de ella. Bebí un sorbo de mi café. Está bien. C'est que destruis tu confianza en mí. C'est que no puedo arreglar eso de la noche a la manana, pero quiero intentarlo. Quiero que lo intentemos. Terapia de pareja, terapia individual, lo que si necesario. Y si digo que no. Su ojo se lenaron de lagrima. Entonces aceptó eso, firmó los papel, trató de seguir adelante. Pero necesito que sepa que lo siento. Real, verdaderamente lo siento. No solo por creerle, sino por ni siquiera darte la oportunidad de defenderte, por elegir su palabra sobre toda nuestra relación. 20 minutos se convirtieron en una hora. Hablamos, hablamos sobre la confianza, sobre su hermana, sobre si podíamos reconstruir lo que teníamos. No me comprometí a nada, pero tampoco dije que no. Necesito tiempo, dije finalmente. No puedo prometer nada. Lo entiendo. No fuimos por separado. Me sentí. No sé, no mejor exactamente, pero me no enojado tal vez. Mi amigo me preguntó esa noche que iba a hacer. Honestamente, ni idea. ¿Todavía la ama? Lo pensé. Sí, desafortunadamente. Entonces tal vez haya algo que salvar. O tal vez soit solo un idiota que no puede dejarlo hier. El se encogió de hombro. Tal vez en cosa. La demanda por difamación avanza. Hermana no cumplió con el plazo de presentación para responder, así que obtendremos un fallo por defecto. Mi abogado estima que tendremos una sentencia dentro de 6 semanas. Mi esposa y yo estamos haciendo terapia. Una sesión hasta ahora. Fut brutal. El consejero no se anduvo con rodeo. La hizo examinar real porque fut tan rápida en creer que yo en ganaría. Moví alguna de mi cosa de vuelta al apartamento. No todo.
Peu que no paso. Hermana violo la orden de restriction as 3 dia. Me envio un mensage à través de un amigo commun. Tu gana. Feliz ahora? Lo reporté. Fut arrestada, passo la noche en la cárcel, pagó una multa. El juez le advirtió que la próxima violación significa tiempo serio en la cárcel. Su amigo de Jaron de enviar mensage después de eso. No sé si mi matrimonio sobrevivirá a esto. Alguno dia pienso que tal vez. Otro dia recuerdo ese momento cuando me miro con total desconfianza y pienso que no he vuelta atrás de eso. Pero elo estamos intentando. Eso es algo. En cuanto a Hermana, el último que escuché et que se mudó a 2 horas de distancia. Fut despedida de su trabajo después de que su crisis en la corte saliera en las noticias locales. Pueblo pequeño, hombre. Los padres no le hablan. Básicamente ha perdido todo. Bien. Mi abogado pregunto si me sentía reivindicado. Honestamente, solo me siento cansado. Todo esto ha sido agotador. Las mentira, la manipulación, la lucha para probar mi inocencia cuando no hice nada malo. Pero al menos casi ha terminado. Lo legal de todo modo. Lo emocional, eso va a tomar un tiempo. Mi esposa me preguntó anoche si alguna vez podría perdonarla. Le dis-je la verdad. No lo sé. Tal vez algún día, pero no hoy. Ella loro, pero lo aceptó. Lo estamos tomando un día a la vez. Alguno día están bien. Alguno día apenas puedo mirarla. El consejero dice que eso es normal. Dice que la confianza toma tiempo en reconstruirse, si es que se puede reconstruire. Dice que necesito decidir si esto en esto de verdad o simplement siguiendo la corriente. Esa es la pregunta, no? Todavía elo esto avrigando. Actualización final. 2 meses después. Así que, aquí estamos. Actualización final por creo que le debo a todo incierre. La sentencia por diffamation légaux. Se ordenó a Hermana pagar $42,000. Ella no los tiene. Está en un plan de pago que le tomará a no completar. Mi abogado dice que podemos embargar su salario si incumple. Ya ni siquiera me importa el dinero. Donner la mitad a un refugio de violencia doméstica, guardando el resto para honorario legal. Los padres de Hermana, mi ex-sugro, contactaron el mes pasado, preguntaron si podíamos sentarnos todo a hablar. Me negué. Mi esposa fut sin mi. Regreso y dijo que pasaron 2 horas lorando y disculpandos. Han cortado a Hermana financieramente, emocionalmente, todo. Ella está completamente sola ahora. Una parte de mi se siente mal por eso. La mayor parte de mi no. En cuanto a mi matrimonio, hicimos 8 semanas de terapia de pareja. Algunas sesiones fueron productivas. Otras fueron solo revivir el mismo dolor una y otra vez. El consejero finalmente no preguntó a ambos directamente si queríamos salvar esto. Mi esposa dijo que sí inmediatamente. Yo dije, no lo sé. Esa es tu respuesta, me dijo el consejero. Si no está seguro, ya es terminado. Solo tiene miedo de decirlo. Ella tenía razón. Solicité el divorcio hace 3 semanas. No por ira o venganza, solo aceptación. La confianza se había ido. Cada vez que mi esposa estaba en su teléfono, me preguntaba con quién estaba hablando. Cada vez que salía, me preguntaba si creía que yo la estaba engañando de nuevo. Cada vez que mencionaba a su familia, me sentía enfermo. Esa no es forma de vivir. Mi esposa lo tomó mal pero entendió. Estamos haciendo un divorcio de mutuo acuerdo, dividiendo todo por la mitad. El contrato de alquiler del apartamento termina en 2 meses. Ninguno de los dos va a renovar. Ella se muda con una amiga. Yo conseguiré mi propio lugar. Sin hijo, sin activos importantes, sin drama, solo 2 personas que lo intentaron y fallaron. Tuvimos una última conversación la semana pasada. Ella preguntó si la odiaba. No, dije honestamente. Simplement no puedo estar casado con alguien que piensa tan poco de mí. No pensé que lo hiciera. Cuando más importaba,
pensaste que era capaz de enganar, de mentir à la cara, de ser ese tipo de persona. Y no puedo olvidar eso. El loro. Yo no. No despedimo. Fu triste pero necesario. Mi amigo pregunto si tenía alguien arrepentimiento. Solo uno. Desearía haber contado a mi esposa sobre las insinuaciones de hermana inmediatamente en lugar de guardármelo para mí. Tal vez si hubiera sido sincero, nada de esto habría sucedido. O tal vez hermana simplemente lo habría tergiversado de otra manera. Quién sabe? Lo que sí sé es que he terminado de ser el tipo que tiene que probar su inocencia. Terminado de ser el tipo que he falsamente acusado y tiene que pasar meses luchando para limpiar su nombre. Terminado con todo eso. Empiezo mi nuevo trabajo el próximo mes. Mejor paga, mejor puesto, un nuevo comienzo. Mudandome a una parte diferente de la ciudad donde nadie conoce esta historia. Hermana? No sé. No me importa. Está bloqueada en todo. Restringida por orden judicial, y francamente muerta para mí. Mi ex-esposa? Espero que encuentre a alguien en quien pueda confiar completamente. Alguien que no tenga que levar grabación para probar que es fiel. Ella se merece eso. Simplemente no conmigo. En cuanto a mí, estoy bien. No genial, pero bien. La terapia está ayudando. Empecé a correr de nuevo. Hice alguno nuevo amigo a través del trabajo. He tenido alguna cita. Nada serio todavía, pero estoy abierto a ello. La vida continúa. Alguien preguntó en los comentarios de mi primera publicación si reproducir esa grabación valió la pena. Si ello volvería a hacer? Demonio, sí. Cada vez. Porque la alternativa era dejar que hermana se salira con la suya tratando de destruir mi matrimonio y luego hacerse la víctima cuando no funcionó. La alternativa era que me pintaran como un infiel mientras ella se hacía la inocente. No, ella tomó su decisión. Yo solo me aseguré de que todos supieran cuál fueron esa decisión. Sin arrepentimiento en es front. Pensamiento final, confia en tu instinto. Cuando alguien te muestre quién es, créele. Y cuando alguien no te sera a pesar de ano de evidencia de lo contrario, eso también te dais quién son. Me retiro. Gracias por seguir este desastre. Hora de cerrar este capítulo para siempre. Paz.